Bueno, gente, la vez pasada estuvimos hablando un poquito del medioevo en general. Algunas cuestiones. Hoy vamos a empezar concretamente con el medioevo. La primera parte que está entre la Roma clásica y el medioevo en realidad es el arte paleocristiano y bizantino. Cuando hablamos de arte paleocristiano nos referimos al primer arte cristiano antes de que fuera la religión oficial del imperio. Y cuando hablamos de arte bizantino es el arte cristiano ya una vez que es la religión oficial del imperio, y le llamamos bizantino porque se desarrolló principalmente en Bizancio. Acuérdense que apenas se cristianiza Roma, la parte occidental se viene abajo, pero Bizancio, toda la parte oriental del imperio, con capital en Bizancio, queda funcionando 1000 años más. Entonces, bueno, yo acá les puse, esto después yo se los agrego, algunas consideraciones sobre los fundamentos teológicos de la imagen bizantina, digamos. Pero antes de ver eso, vamos a ir a la paleocristiana, antes de esos fundamentos. Que acá hay bastante tela para cortar. ¿Por qué? Porque hay mucha mitología alrededor del primer arte cristiano. Por ejemplo, era habitual encontrar el uso de símbolos más que de representaciones. El ancla, el pez, los panes, el crismón, son elementos que encontramos habitualmente, que usualmente se dicen que eran como una especie de claves que tenían los cristianos para saber dónde estaban sus lugares y que el resto del mundo no lo sepa, lo cual es medio bolazo porque si alguien era cristiano se enteraba todo el mundo, y todo el mundo sabía que estos símbolos eran cristianos, que no correspondían a ninguna creencia pagana, digamos. Pero ¿a qué se debe que usen símbolos y no representaciones? Recuerden, si han leído la Biblia, no sé si fueron a catequesis y que yo cuánto, seguramente esto no se los contaron, pero en la Biblia está expresamente prohibida la representación de imágenes para los cristianos, o sea, en el Antiguo Testamento sobre todo. Claro, hay un pasaje que creo que lo tenemos por acá en algún lado, a ver si está. No está. Bueno, no importa. Hay un pasaje donde Yahvé les dice a los muchachos: no harás imagen de nada que esté sobre la tierra, ni en el aire, ni que esté por debajo de las aguas. O sea, no se puede representar nada. El que así lo haga, lo voy a castigar a él y por 4 generaciones. O sea, Yahvé era muy bravito, no se andaba con chiquitas. Lo mataba a él, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos, a todo de un saque. Entonces estaba prohibidísimo, por eso no se usaba. Lo que pasa es que cuando los judeocristianos empiezan a despegar del judaísmo, digamos, para empezar a conformar una religión separada, piensen una cosa: los cristianos eran judíos, básicamente, que seguían a Jesús, el Cristo. Hasta ahí, mientras Jesús estuvo vivo, todo bien. Eran todos judíos, él predicaba para los judíos, no para todo el mundo, ni nada por el estilo. Pero después que se muere, empiezan a pasar un par de cosas. Primero, uno de sus seguidores, que era Pablo de Tarso, no hay que confundirlo, aunque así se pretenda, con el apóstol San Pablo, porque no era lo mismo. Pablo de Tarso no lo conoció a Jesús. Empieza a adaptar la cuestión del judaísmo para que se haga más afín a lo romano, a lo pagano o a lo griego específicamente. Le empieza a cambiar algunas cosas. Lo primero que cambia es que el mensaje de Jesús no era para los judíos, sino para todo el mundo.
y él empieza a predicar sobre todo entre los gentiles, que eran las personas no judías, digamos. Los judíos le decían a gentil a cualquiera que no fuera judío. Entonces tiene que adaptar varias cosas y empieza a cambiar la teología, empieza a cambiar las enseñanzas de Cristo. Lo que dijo Cristo lo empiezan a dar un poquito de vuelta y qué sé yo y qué sé cuánto. Por ejemplo, Jesús dijo que la segunda venida de Cristo, o sea, el reino de los cielos iba a descender en su misma generación. O sea, le dijo a los apóstoles, antes de que ustedes se mueran, ya va a llegar, va a ser la segunda venida. Cosa que no se cumplió. Después iba a ser en el año 1000, tampoco se cumplió. Después en el 1200, tampoco se cumplió. Y todavía estamos esperando. Pero bueno, después se las arreglaron para dar vuelta a eso. Pero todavía en ese momento era una religión totalmente apocalíptica. O sea, ya va a venir Cristo. Ya va a venir Cristo y se va a acabar el mundo, digamos. Va el juicio final y todo el ratatá. Entonces, en ese proceso de romanización, de grequización que tuvo el judaísmo cristiano, que después se va a convertir en cristianismo hecho y derecho, piensa en una cosa, para captar gente en el Imperio Romano, captarla para el judaísmo era muy complicado, porque los judíos se vivían rebelando contra los romanos, los vivían masacrando. Había habido una gran rebelión, que ahí empezó lo que ellos llaman la diáspora, que fue totalmente devastada y los judíos desparramados por el imperio, se les prohibía vivir en la zona de Siria-Palestina, se le cambió el nombre a Judea por Siria-Palestina, que se convirtió en ese momento en provincia romana, se volvió a destruir el templo de Jerusalén, o sea, fue una masacre total. O sea, ser judío era medio mala palabra en el Imperio Romano. Entonces, por eso Pablo empieza a despegarse de las cuestiones del judaísmo. Inclusive, para captar, no sé si pudieron leer ese texto que les pasé, para captar gente más fácil, eliminó algunos requisitos que había para hacerse judío. Miren qué vivo que era Pablo de Tarso. Él iba a la sinagoga donde había gentiles, inclusive había conversos, y el tipo chusmeaba y se fijaba dónde se sentaba la gente. Primero veía que había un montón de mujeres gentiles que se habían convertido al judaísmo. Pero los judíos ocupaban casi toda la sinagoga y los adeptos, pero que no se habían convertido, se sentaban más atrás, y eran un montón. Y se convertían muy pocos. Él decía, ¿por qué se convierten las mujeres y los hombres no? Hasta que el tipo dijo, le tienen un tremendo jabón a la circuncisión. Sí, yo iba a decir eso por el Que en aquella época, acuérdense que no había antibióticos, nada, era un riesgo hacerse la circuncisión. Sí, mucha gente y hasta el día de hoy se muere, no acá, porque lo hacen, pero en lugares más tribales sí que se mueren. Una pregunta, ¿por qué eso? ¿Cuál es el porqué de la circuncisión? Todas las cuestiones que tienen que ver, acuérdense lo que vimos el año pasado, arte, magia, rito y religión, mito y religión. Las creencias religiosas son en realidad una pauta cultural para llevar adelante la vida, que en un principio eran muy concretas y luego se fueron haciendo más abstractas. Y la circuncisión tiene un inicio muy concreto, que después se vuelve ley como religiosa, como para darle cierta solemnidad y que todo el mundo la cumpla, pero tenía que ver con una cuestión de higiene. Piensen que eran pueblos del desierto. Entonces, ¿vieron los árabes que se lavan las manos 3 veces por día, se bañan no sé cuántas veces por día, hacen todo eso movimiento? Eso es ejercicio, básicamente. Y la circuncisión tiene que ver con la higiene, porque puede juntarse en el prepucio, digamos que es la piel que está sobre el glande del pene, mugre, arena, tierra, armarse infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando eso lo sacan y queda el glande libre, es más fácil de lavar, más fácil de mantener limpio, menos posibilidades de que se armen infecciones, etcétera, etcétera. ¿Y eso ahora no es obligatorio, sí? Para los judíos yo creo que sí, para los cristianos obviamente no.
Pero si sos judío, sí. Los judíos han mantenido muchísimo las cuestiones tradicionales, porque como ellos su nación la tienen que llevar con ellos, digamos, lo único que tienen es sus costumbres, sus ¿cómo es que se llama? Sus tradiciones, inclusive la comida, que hay un pan que no me acuerdo cómo se llama, que ellos comen, creo que en la Pascua, no sé cuándo, que es un pan sin levadura, que recuerda cuando salieron de Egipto, que no pudieron ponerle levadura al pan, entonces se llevaron la harina así nomás como estaba, y entonces les salió un pan flaquito, y todo tiene que ver con recuerdos de su historia, digamos. Lo mismo, fíjense, una cosa que hoy es sumamente criticada y denostada y toda esa huevada, el tema de las mujeres en las culturas orientales, en los árabes y eventualmente en las culturas tribales, por ejemplo las amazónicas, las selváticas, digamos. Dos cosas. Una, las mujeres usan velo. Dos, la mujer camina detrás del hombre. Se dice, ay, son unos machistas. Momentito, hay que ver el contexto de las cosas. Eso sigue siendo así, profe. Eso sigue siendo así. Eso sigue siendo así porque es una costumbre que ha pervivido, aunque el contexto haya cambiado. Por eso mucha gente no entiende y dice, es porque son machistas. No, no es porque son machistas. O sea, sí que son machistas, pero aparte, la razón no es esa de que la mujer esto o lo otro. El tema de la mujer en las culturas del desierto, acuérdense que vivían en tiendas. Entonces, la mujer se apartaba de la vista de otros hombres justamente adentro de la tienda. Cuando no hay más tienda, porque la situación cambia y por ahí ya no viven en el desierto y qué sé yo, la tela de la tienda se la meten encima. Inclusive le tapan los ojos, porque la sensualidad de la mujer está en los ojos. Así como los ponjas les preocupa la espalda, porque la sensualidad de la mujer está en la espalda, lo erótico de la mujer para ellos está en la espalda, no. La mujer en sí es erótica. No, sí, pero vieron que cada cultura va metiendo cosas. Pero con cuernos no se puede. Digo, claro, la espada de la mujer me parece sensual. Entonces tiene que ver con eso. Y cuando uno anda caminando por el desierto, en la caravana, es muy peligroso el desierto. Porque hay animales, porque hay pozos, hay arenas movedizas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en la selva. Hay lugares donde no se puede caminar, porque hay como trampas de agua, lo que serían, como unas arenas movedizas, pero de 100 animales medio feroces. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo caminan? Las mujeres y los chicos atrás cargando con todo. Y el hombre adelante con un palo. Porque claro, si aparece un bicho, no tiene tiempo de andar dejándola. Tiene que, o si hay un pozo o algo tipo, tiene que estar atento a eso. O sea, es una cuestión práctica, no es que lo hacían de malos que eran. Y eso se ve hasta el día de hoy. A pesar, por ejemplo, de que en las zonas desérticas, donde hay caravanas que van por ciertas rutas, digamos, y todo el mundo sabe que ahí no hay arenas movedizas ni nada, las mujeres siguen igual, llevan el burro y cargadas de los huevos y los tipos adelante con su palito, ya lo tienen de adorno prácticamente, pero lo siguen llevando, porque es una costumbre que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, las cosas tienen su sentido. Entonces, lo de la circuncisión tenía su sentido. Ahora, en las ciudades no tenía mucho sentido. Pablo de Tarso predicaba sobre todo en las ciudades, no en el campo. No en el campo. O sea, si bien el judaísmo y el cristianismo empezaron siendo medios rurales, Pablo de Tarso se fue a las ciudades que era donde estaban los centros de poder, la mayor concentración de gente y todo eso, a captar gente ahí. Él asimismo se llamaba el apóstol de los gentiles, porque él no iba a predicar entre los judíos, iba a predicar entre los gentiles, entre los griegos, los romanos, etcétera, etcétera.
Bueno, en ese contacto, los judíos cristianos vieron rápidamente lo didáctica que era la imagen, vieron que los romanos lo usaban para propaganda, etcétera, etcétera, y empezaron a utilizarla. Así es que vamos a encontrar imágenes en las catacumbas. Por ejemplo, acá hay una catacumba donde se ve, incluso como todavía no había formada una teología, ni tenían una historia, tomaban muchas cosas del paganismo, como esta imagen de Cleopatra, y las resignificaban, hacían símbolos, a Hércules. Todos personajes míticos, eran los primeros protagonistas de las pinturas cristianas, junto con algunas imágenes del Antiguo Testamento que ahora vamos a ver. Este es otro temita, el tema de las catacumbas. ¿Vieron que dicen que ahí se escondían los cristianos? No, las catacumbas eran lugares de enterramiento oficiales, públicos en Roma, para la gente que enterraba. Los romanos no enterraban a sus muertos, eran incineradores. Lo que sí hacían a veces era guardar las cenizas en algún altarcito o algo por el estilo. Inclusive empezaron a usar sarcófagos para meter la urna con la ceniza adentro. No tiene mucho sentido, pero bueno. En cambio, los cristianos sí enterraban. Ahora, ¿qué pasaba? Como los romanos eran incineradores, hubo un momento en que tuvieron que hacer una ley donde se prohibía los velorios e incineraciones adentro de la ciudad. Había que hacerlo extramuro, o sea, afuera de la muralla. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la ciudad era de madera. Estamos hablando de la época de la República, la primera época romana. Y vuelta y media se prendía fuego y se prendía fuego. Entonces le dijeron, bueno, basta, vamos a prender fuego afuera porque acá adentro es un peo. Extramuro. Un olor a asado. Ni hablar. Asado de carne humana, papión. Entonces, por eso, todas las catacumbas están afuera de Roma y también vamos a ver que están generalmente abajo de las vías romanas. Por ejemplo, esta es la catacumba de la Vía Latina, que era una de las principales vías de acceso o de salida de Roma. Y que estaban ahí porque era prácticamente la única tierra que estaba cerca de la ciudad que no se ocupaba para el pastoreo, el cultivo o la vivienda. La tierra era muy preciada cuando estaba cerca de la ciudad de Roma. Entonces no daba ser un cementerio y ocupar con muertos un lugar que podría ser productivo o lo que sea. Entonces se hacía abajo de la tierra y abajo de la calle, que total nadie ahí iba a plantar nada, ni iba a crecer el pasto, ni nada por el estilo. Obras de ingeniería maravillosas, algunas tienen hasta 5 pisos. Estaban manejadas, digamos, por un funcionario público que se llamaba Fosor. Ya ese título nos da cuenta de que de clandestina no tenía nada, porque era un funcionario público puesto por el Estado. Y las catacumbas eran compartidas por cristianos y por paganos. Si algún pagano tenía un altarcito y quería poner ahí la ceniza de su ancestro, iba y las ponía, o sea, no había problema. Entonces, otra cuestión. Son lugares muy estrechos, muy pequeños y que no tienen ventilación. O sea, entrar a una catacumba y asfixiarse es más o menos lo mismo. O sea, muy difícilmente se van a esconder 10, 20 o 50 cristianos ahí. ¿Visitó, profe, catacumba? En Roma, sí. Son bastante... ¿Se puede entrar ese expositor? Sí, se puede entrar, se puede circular. Debe ser el lado. Son increíbles, porque digo, tienen hasta 5 pisos y están hace están hace 2000 años, o sea, y no se caen, no se derrumban. Es tremendo. Le digo, entonces es estrecho, es asfixiante, no hay ventilación. O sea, mal podría ir a esconderse gente ahí y quedarse viviendo ahí, cocinar ahí. No, imposible. O sea, no cabe en ninguna cabeza. Salvo la de los historiadores más católicos que, bueno. Otra cosa que hicieron los cristianos cuando empezaron con la representación, como les decía, era resignificar imágenes que tenían que ver con el paganismo.
Una que a mí me gusta mucho es la de el moscóforo. A este seguramente vimos alguna imagen el año pasado cuando vimos Grecia, o andará por ahí en el PowerPoint. Es una representación griega antiquísima, arcaica, que se representaba muy a menudo y que fue transformado en el buen pastor. Vieron que en la Biblia dice: yo soy el pastor que cuida sus ovejas, el rebaño. Es más, en muchas iglesias a los curas le dicen pastor. Los protestantes, algunos confesionales, no sé cómo se llaman, bautistas, que yo, es el pastor. Ahora, este buen pastor y este moscóforo en realidad no tienen nada que ver. Porque este moscóforo también tenía que ver con las creencias y qué sé yo cuánto. Era una representación de la piedad en la Grecia antigua. Pero no de la piedad en el sentido que habitualmente se usa, sino en el verdadero sentido de la palabra piedad. Nosotros hablamos de piedad cuando decimos que alguien es bueno, es compasivo, es piadoso. En realidad, la piedad tiene que ver con ser coherente y consistente con una determinada idea o un determinado culto. O sea, una representación de la piedad vendría a ser una representación de alguien que cumple íntegro y que cumple con las pautas que tiene que cumplir en su comunidad. Entonces, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Está cuidando la ovejita? No. Tiene un cordero que va a llevar para sacrificarlo a los dioses como corresponde. Es piadoso en ese sentido. Está la fiesta de, no sé, Zeus, entonces hacemos un sacrificio o una hecatombe, también se le decía. Vieron que tienen diferentes nombres. La hecatombe es cuando quemaban el cordero y no se lo comían. En otras fiestas ¿se lo comían? No se lo comían. No, En la hecatombe. ¿se lo comían? En otras fiestas sí, lo cocinaban, dejaban una parte para el dios y el resto se lo comían. No era uno, eran unos cuantos entre todos los asistentes, digamos. Que en Grecia, igual que en Roma, pero en Grecia sobre todo, el tema de mantener las pautas religiosas era de vida o muerte. O sea, uno no podía no seguir con los preceptos de la religión. Si uno decía yo soy ateo, por ejemplo, automáticamente era condenado a muerte. En Roma, no respetar el paganismo era quedar fuera de la ley. Cuando Caracalla dice que todos los ciudadanos que habitan en el Imperio Romano a partir del año 200 no sé cuánto van a ser romanos, ciudadanos romanos, no dice le vamos a dar el DNI o el pasaporte. Dicen a partir de ahora tienen derecho a participar en nuestro culto. La ley de Roma era el culto pagano. Lo mismo que la ley en Grecia era el culto de cada localidad, de cada ciudad-estado o de cada región. Y había que respetarlo sí o sí, si no uno quedaba por fuera de la comunidad. Absolutamente por fuera de la comunidad y era considerado un enemigo, por eso se lo condenaba a muerte. Profe, ¿usted qué religión tiene? ¿O no? Yo no tengo. O sea, cuando era chiquito me bautizaron compulsivamente como a todos los cristianitos, pero yo no creo en nada, absolutamente en nada. En ninguna religión, ni en ninguna deidad, ni en ninguna divinidad que ande por ahí, ni en el universo, ni en nada, de nada, de nada. En los signos tampoco, profe. En los signos tampoco. el horóscopo. Vamos a hacer la carta. No. Igual sí creo que hay un orden, pero que no es de algo que tenga una voluntad, sino que la naturaleza funciona de determinada manera y ahí podemos meter el destino y todo lo que quieran. O sea, yo les puedo decir cómo van a terminar de ustedes sin ser adivino. Van a terminar todas bajo tierra. Chao. En algún día nos vamos a morir. Miren, ahí tenemos un destino. O sea, hay cosas que son un destino del que no podemos escapar, pero de ahí a que a vos, porque, no sé, te tiré la borra del café y me sale que... No. Y evidentemente la astrología tiene cosas muy reales, digamos. Yo creo que
hay energías y cosas que influyen, pero tampoco nos determinan, o sea, no es que porque salió la luna cuando nací voy a hacer así o asá y no hay otra. Creería que no, que dentro de un pequeño espacio tenemos lugar para elegir un montón de cosas. Si nos vemos a nivel de vida, hay un montón de cosas que ya las tenemos determinadas y de las que no vamos a poder escapar, como por ejemplo de morirnos. Bien. Esto venía porque me había preguntado la compañera. Entonces, esta figura que era conocida, que era respetada, qué sé yo, qué sé cuánto, fue medio transformada y le pusieron el moscófono, que era algo muy usual en aquella época, con todos los dioses y con todas las creencias. Elementos que se fusionaban o dioses que agarraban las características de otros. Inclusive, yo nunca me acuerdo el nombre, en una región de Oriente, por ejemplo, había un culto a un dios que no me puedo acordar el nombre, que era una fusión entre Yahvé y Júpiter, y tenía las características de Yahvé y Júpiter. Yahvé mismo, cuando lo empiezan a poner como dios único, empieza a absorber las características de sus 70 hermanos originales, de su padre, y la que era su madre pasa a ser su esposa. O sea, los modificaban a gusto y piacere, depende. Entonces, sigamos para adelante. Acá hay una representación de Hércules. Bueno, otra del buen pastor que vimos recién. O sea, se toman muchas imágenes conocidas y se las va resignificando para darle alguna alegoría con respecto a lo cristiano. Y obviamente se siguen utilizando símbolos que también se resignifican. Por ejemplo, la vid, que era el símbolo del dios Baco, se lo toma como la iglesia, con todas las uvas serían todos lo mismo que el trigo, todos los pertenecientes a la congregación. El tema del pez, que acá tenemos dos elementos interesantes, porque el pez, por un lado, pez en griego se dice ictius, y eso forma un anagrama. Un anagrama es una frase donde la primera letra de cada palabra forma una palabra. Iesus Christus Teus, no sé cómo se pronuncia esto, sotar, ictius. Jesucristo es nuestro único Salvador o algo por el estilo quiere decir. Y aparte, también tiene que ver con el culto solar, digamos, porque es en el año 0, por decirlo de alguna manera, era... Perdón, que estoy moviendo ropa. Ajá. Me compraron algo, me imagino, una camisita, Nada. Una banana no me van a arreglar. Ay, no me En el año 0 más o menos, en la precesión de los equinoccios, empieza lo que sería la era de Piscis. Todos los acontecimientos en el judaísmo y el cristianismo están asociados a esos ciclos de las eras del zodíaco. Fíjense que antes de esto estaba el culto de Baal, que era el becerro, sería Tauro, creo, antes de la época de Moisés. Antes de Moisés estaba Abraham, el becerro era con Abraham, el carnero con Moisés. De hecho, los judíos todavía usan el cuerno del carnero para sus fiestas. Hacen como una especie de corneta con eso, y solamente se puede usar de carnero porque era el símbolo. Cuando Moisés baja del monte y los caga a pedo porque están adorando el famoso becerro de oro, es porque están diciendo, esta era ya terminó, ahora arrancamos con otra. Y después de Piscis viene Acuario, que habrán escuchado un millón de veces que estamos entrando en la era de Acuario, que ya pasaban... La precesión del equinoccio va más o menos 2140 años dura. Es la misma que usaban los mayas, por eso decían que en el 2012 se tenía que acabar el mundo, porque, bueno, se acababa una era en realidad, no era que se iba a acabar el mundo. ¿Cuándo se va a acabar? No sé, pero pronto.
Pero venimos enfiladísimos. Si no nos revienta un misil, nos va a reventar la tierra misma. Alguien se va a encargar. De hecho, en la Biblia, cuando están por celebrar la Pascua, donde la última cena y todo eso, que Jesús les dice a los discípulos que vayan a preparar la Pascua y todo eso, ellos le preguntan qué vamos a hacer cuando tú no estés. Y él les dice, vayan a Belén, en la fuente van a encontrar un hombre con un cántaro de agua, vayan a su casa. Y vieron que el símbolo de Acuario es el hombre con el cántaro de casa, diciendo, después de Piscis viene Acuario. Se puso alegre, ¿no? Sí, totalmente. Es que eran cultos que tenían la idea de recordar con reglas mnemotécnicas a través de historia, como vimos el año pasado, cosas que para ellos eran importantes porque los ciclos de la siembra, la cosecha, la reproducción de los animales, las migraciones, la ida y la venida, tenían todo que ver con el momento del año. Entonces ellos tenían que saber todas esas cosas. Después vamos a ver cómo este es un sarcófago romano y este es un sarcófago cristiano. Fíjense que son muy parecidos, ya le empiezan a copiar un poco la iconografía. Acá vemos ese mismo sarcófago, las diferentes representaciones. Esto serían el muerto o los muertos que están ahí adentro, y las diferentes representaciones de escenas de la Biblia. Jesús apresado por los soldados, la visita a los Reyes Magos, Dios Padre con Adán y Eva, y Jesús entre los apóstoles bendiciendo. O sea, toman la misma imagen, pero le van dando características propias del cristianismo. La arquitectura, por ejemplo, va a cambiar mucho. Los cristianos originalmente se reunían en la casa de alguno y ahí comían todos juntos, la famosa Eucaristía, y charlaban y todo eso. Y había casas que estaban más o menos adaptadas, por ejemplo esta que se llama Dura Europa, que es la más antigua que se ha encontrado, tenía un lugar con una fuente donde se hacían los bautismos. Antes los bautismos se hacían metiéndose el tipo entero, como todavía lo hacen las religiones bautistas en Estados Unidos y qué sé yo, tienen una fuente en la iglesia, ahí pum, te sumergen entero y te sacan. Exactamente. Vieron que los cristianos le hicieron más fácil, como les decía, siempre la idea era que no se complique nada, entonces ahora te tiran unas gotitas de agua y ya vale. Claro. Y por ahí tenían un lugar donde daban una especie de catequesis, o sea, eran casas que... Sí. ¿Eso ya sería el arte? ¿Seguimos en el paleocristiano o el bizantino? No, estamos en el paleocristiano. Van a ver que el bizantino es completamente diferente. Acá es antes de que se convirtiera en religión oficial. Todavía el culto se celebraba en las casas, digamos. Se juntaban en las casas de algún cristiano más o menos guita que tenía lugar y podía adaptar algunas estancias y la hacían ahí. ¿Eran perseguidos porque su religión era clandestina? ¿Eran perseguidos por eso? No era muy clandestina la religión, pero sí eventualmente fueron perseguidos varias veces. ¿Una religión oficializada? No. Lo que pasa es que ellos se suponía que en realidad no es así. Yo no sé por qué todavía permanece ese mito que no pagaban los impuestos. O sea, lo que sí no podían hacer era rendirle culto al emperador como si fuera un dios. Porque para los cristianos y para los judíos había un solo Dios, único, que era Yahvé, o Dios como le decimos nosotros en el cristianismo. Pero el mismo Pablo y Jesús y qué sé yo decían, no, los impuestos hay que pagarlos. Que en realidad el problema de los romanos con los judíos era que pagaran. Si pagaban estaba todo más o menos bien, pero como por ahí se amotinaban y se habían rebelado y amotinado muchas veces y todavía se confundía judíos con cristianos, muchas veces los cristianos pagaban el pato y se les echaba la culpa de algunas cosas. Creo que recién en el año 96, por ahí, el emperador Nerva eximió
a los cristianos de pagar el fiscus judaicus. De los impuestos que era con César, que no pagaba. Durante todo el imperio, o sea, todos los pueblos que no eran la ciudad de Roma eran tributarios de Roma. Y tenían que garpar. Y los judíos que vivían en Roma, por ser judíos, tenían que garpar. Por eso tenían un impuesto que se llamaba fiscus judaicus. En el año 96 los cristianos logran que los reconozcan como diferentes a los judíos y los eximen de pagar ese impuesto. Quedan como una religión más del imperio, digamos. Igual después los van a perseguir. Nerón, cuando se incendia Roma, que le echan la culpa de que él la había incendiado, qué sé yo cuánto, le echa la culpa a un grupo de cristianos. Y los mata, ahí nomás. Bueno, algunas imágenes de pinturas alegóricas que había en la casa esa. Fíjense cómo va a cambiar después del edicto de Milán. Acá sí empezamos a entrar en lo que llamamos el arte bizantino. En la parte occidental del imperio, o sea, lo que es Roma, o sea, lo que es Europa, el lugar de culto va a dejar de hacerse en las casas, sino que se va a hacer en las basílicas. Las basílicas son estos edificios cuadrados que ya existían en todos los foros romanos y que era el lugar donde se impartía la justicia y había una serie de sectores donde se hacían negocios también. O sea, todo lo que era comercio y justicia se hacía en la Basílica del Foro, que tenía la característica de que tenía un ábside al final donde tenía generalmente la estatua de Zeus o de Júpiter, que era el dios principal de Roma. Esas estatuas volaron y se empezaron a pintar con imágenes cristianas, digamos. ¿Por qué prohibieron las culturas? Y acá se puso, donde estaría la mesa del juez, el altar donde se celebra la misa. En principio había lugares para mujeres, lugares para hombres, diferenciados. Había una pila bautismal donde se hacían los bautismos. Y Miranda preguntaba... ¿Por qué se prohibieron las esculturas? ¿Por qué se prohibieron las esculturas? Ahora lo vamos a ver. Se prohibieron, a ver si pasamos a la parte de pintura. Bueno, acá vemos basílicas diferentes. Esto que está acá arriba es la tribuna, que es donde iban las mujeres. Si uno va a una mezquita hoy en día, todavía tiene arriba el lugar para las mujeres. Acuérdense que los árabes, los judíos y los cristianos vienen del mismo tronco, digamos. En cambio, en la parte oriental se va a utilizar otro tipo de arquitectura más relacionada con la arquitectura típica de la zona. Se van a usar esta forma de mezquita que conocemos hoy, con estas bóvedas redondas. Vamos a ver alguna imagen esta está en Bulgaria, la catedral de Alejandro Nevsky. Alejandro Nevsky es una especie de héroe ruso, es el San Martín de los rusos, digamos. Es el que logró que los rusos no fueran masacrados por los mongoles, digamos. Él hizo un acuerdo con los reyes mongoles para que... y los mongoles lo respetaban mucho. Y era cristiano, Nevsky, obviamente. Los rusos ya en aquella época eran cristianísimos. Entonces fíjense cómo son una serie de bóvedas como que se van derramando, y así van sosteniendo una cosa muy gigantesca. La más famosa, miren qué bonito que es una arquitectura maravillosa realmente. Después, cuando esto se convierte en mezquitas, muchas de estas se han convertido en mezquitas, se le agregan los minaretes, que son las torres altas donde los imanes llaman a la oración a la tarde o a la hora que sea. ¿Ven? Acá está Santa Sofía, que ya tiene sus minaretes. Esta es una de las más importantes y es algo realmente espectacular. Como verán, ya en un momento fue mezquita, ahora no es más mezquita ni es iglesia, sino que es
un patión para todos los cultos, digamos, como que es un lugar para todos los cultos. En realidad ahora es un lugar turístico, o sea, nadie va a rezar ahí. Van a visitarla porque realmente tiene una arquitectura escalofriantemente espectacular. Aparte es gigantesca. El redondel del centro mide más de 40 metros, o sea, es una cosa increíble. Ahí se ve un poco más panorámica la cosa. La querella iconoclasta. Acá empieza el tema que tiene que ver con lo que preguntaba Miranda. En un momento se va a armar un toletole bastante importante en la zona de Bizancio, porque al emperador y a un sector de la iglesia se le ocurre decir que hay que prohibir las imágenes, porque efectivamente, si nos vamos a los libros, la Biblia la prohíbe. Entonces, ¿qué hacemos pintando imágenes? Y por otro lado había un grupo de monjes que adoraban las imágenes porque en sus monasterios se fabricaban imágenes y eso les daba mucha, pero mucha plata. Sí. Esa es la crisis iconoclasta. Claro, crisis iconoclasta o querella iconoclasta o lucha iconoclasta. ¿Pero esa no surgió eso ya en el arte bizantino, en esa época? Claro, estamos en Bizancio, por eso al emperador bizantino se le ocurre decir, bueno, no hay más imágenes, se prohíben las imágenes. Y los otros decían, no, sí, las imágenes tienen que seguir. Pero también tenía como un sentido medio político, puede ser, ¿no? Porque era como que se estaba muy dividido, entonces no querían... Siempre acuérdense que abajo de todo hay algo que tiene que ver con cómo conseguimos el morfi y todo eso. ¿Qué pasaba en realidad? El emperador, por un lado, tenía negocios con los turcos, que eran musulmanes, o sea, los turcos les digo, pero no existía Turquía en aquella época, con los musulmanes, que no representan hasta el día de hoy imágenes. Vieron que ellos hacen sus lacerías, su caligrafía y todo eso, pero no representan imágenes. Con lo cual le generaba una fricción. Por otro lado, los monasterios, que eran los que fabricaban imágenes, estaban obteniendo mucho poder económico. Y en aquellas épocas el poder económico, inclusive más poderoso que el emperador, se transformaba en poder político también, porque con poder económico yo puedo contratar mercenarios, puedo hacer un montón de cosas y cuestionarle el poder a otro. O sea, fue una lucha de poder entre el emperador y un sector de la sociedad y los monasterios y otro sector de la sociedad, que lo ganó en principio el emperador. O sea, acá también corría sangre, no vayan a creer que era solamente una lucha intelectual, se quemaban cosas y qué sé yo. Cuando vino la querella iconoclasta, los iconógrafos, que eran los creadores de iconos, se van para el lado de Rusia. Toda la cultura bizantina relacionada con lo religioso va a terminar en Rusia. Cuando caiga Bizancio, Rusia toma la posta. Fíjense, esta iglesia lo único que se permitía era una crucecita de morondanga. Ahora, va a pasar un tiempo, se van a pelear, y después la emperatriz, creo que fue Teodora, si no me equivoco, resuelve el tema diciendo que las imágenes sí que valen, pero haciendo la salvedad de que no son la divinidad, sino una representación, y que no vale adorar las imágenes porque uno tiene que adorar a la divinidad. Lo cual en los papeles quedó bárbaro y en la realidad todo el mundo le reza a la virgencita, al cosito, y como si fuera la misma divinidad que está ahí. O sea que volvieron a valer las imágenes, pero lo que no valía era la escultura, porque la teología cristiana, digamos, toma muchísimo de Platón, lo que sería el neoplatonismo, a través de uno de los padres de la iglesia, creo que era egipcio, que se llamaba Plotino, que escribió muchos textos así sobre... Y Plotino hacía una separación tajante entre el mundo espiritual y el mundo material. No sé si escucharon alguna vez la frase, el cuerpo es la prisión del alma. El alma espiritual, si pensamos que están separadas, que son dos cosas diferentes, cuerpo y alma, es eterna, patatín, patatán y patatero,
Y el cuerpo es el lugar de la degradación, del pecado, lo que se va a podrir, lo que va a dejar de existir cuando venga la segunda venida de Dios, todos vamos a ser espíritu, etcétera, etcétera. Por eso hay que tratar de evitar que en el arte se haga referencia al mundo material y siempre tratar de expresar el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo hacemos para a través de cosas materiales expresar el mundo espiritual? Tratando de borrar sus huellas. Una de ellas es la sombra, porque lo único que produce sombra es el bulto, 3D. Entonces, los bizantinos van a empezar a usar un tipo de imagen como esta. Ven acá, ven una mano. La van a hacer bastante plana, siempre con las líneas bien marcadas. Vamos a ver otra más acá. Con las líneas bien marcadas. Cosa que se vea que no parezca real, sino que se note que es una representación. No van a estar en ningún espacio, no va a haber referencias a lugares físicos que existen. Fíjense que los fondos dorados van a ser lo típico. Claro, tiene una perspectiva de nada. Nada. Y si hay, porque lo necesita la imagen, alguna referencia, es algo medio tipo esquema, digamos. Si tiene que haber árboles, siempre es el mismo árbol, una palmera. Si tiene que haber montañas, siempre son los mismos tipos de montañas, o sea, como algo que no es natural. Inclusive, fíjense, todos tienen las patitas en B, como si estuvieran volando o lejos del piso. Otra característica del arte bizantino es esto que se llama isocefalia, que es poner todas las cabezas al mismo nivel, que era propio del arte oriental, de los hititas, los persas, etcétera, etcétera. Incluso si alguien está sentado, le hacen un montículo ahí como que está arriba de una lomita, pero que la cabeza siempre quede al mismo nivel que la otra. Por ahí puede tenerla un poco más grande la divinidad en caso de que esté representada. En este caso es el emperador, por eso vemos que tiene la aureola, porque es parte de la divinidad. El emperador se divinizaba. Los otros no tienen aureola. Va a ser muy importante entonces el lenguaje de la imagen, que va a estar reglada. Todas las imágenes van a tener 9 cabezas de alto. ¿Se acuerdan cuando vimos arte griego? Era 7 cabezas y media. Esto la van a hacer de 9, lo van a hacer todos flaquitos y altos. La cabeza, o sea la cara, se tiene que dividir en 3 partes iguales por la Santísima Trinidad y todo tiene su regla. ¿Sí vieron como los egipcios que tenían la cuadrícula? Bueno, esto era medio parecido. El otro lenguaje que va a ser bien reglado es el del color. Determinadas cosas van a tener determinados colores. Por ejemplo, el color... no, es fea la foto. Es el borrabino, digamos, el color que usaba la realeza, ese rojo medio bordó. Solamente lo va a poder usar el emperador. Y eventualmente, como en este caso, el general Belisario, que era el principal, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, digamos, y los eunucos, que generalmente eran funcionarios muy importantes. Allá se están repisando. Ahí se están repisando todo. Los eunucos eran personas castradas. No sé si vieron Game of Thrones, vieron que había un eunuco ahí que siempre andaba a la sombra del poder y manejando todo desde su puesto. Yo no fui. Entonces, como estos estaban casi a la altura, podían tener una banda bordó, o sea, de este color, pero no toda la ropa. Bueno, y así, símbolo tras símbolo, creo que tenemos alguna otra imagen por acá. El mosaico se usó mucho, no sé por qué, dicen que porque era más barato, porque para mí debe haber sido muchísimo más caro, pero daba una luminosidad espectacular, porque muchos mosaicos eran como metalizados o recubiertos con oro, etcétera, etcétera. Y aparte hacía más plana la figura, ¿no? Nos borraba el bulto de la idea en la cabeza.
Bueno, acá está lo que les decía del canon, 3 partes iguales, y cosas por el estilo. ¿La seguimos dibujando así? Sí, prácticamente sí, cuando en realidad no. Fíjense que eso es, qué bárbaro, como la cabeza, en los libros de dibujo, generalmente para hacer la cabeza te enseñan que vos dividís al medio un círculo y esta parte la trasladás y ahí tenés la cabeza. Acá están los ojos, acá está la nariz y por acá está la boca. Cuando en realidad los ojos están exactamente a la mitad de la cabeza, no a un tercio. Era re larga la cara. A ver qué más tenemos. Bueno, acá tenemos otra imagen de la Catedral de Ravenna en Italia, que tenemos una procesión de apóstoles, no sé qué, y fíjense que acá el árbol es un árbol que evidentemente está idealizado, no hay un paisaje que uno diga, esto es tal lugar. Por eso decimos siempre que tratan de borrar toda la huella de lo material. Fíjense la línea negra marcando bien las cosas. Eso divide mucho la representación naturalista de la que no, porque en la realidad no tenemos línea, no tenemos contorno. Acá tenemos el mosaico de Teodora, que es la mujer de Justiniano, que como verán es bastante similar. Por ahí algún símbolo como este, que es el agua, el manantial, la vida que da Cristo y todo eso. Bueno, iconografía, Había 5 representaciones de la Virgen. Era muy usual en esta época la pintura de íconos, que son esos cuadros chiquitos que representan imágenes que tienen que ver o con algún mártir o con algún santo o con la divinidad o por ahí con algún pasaje de la Biblia. Que eso terminó, como les decía, en Rusia. En Rusia los iconostasios, que son la parte del fondo de la iglesia, lo que separa la sacristía, por decirlo de alguna manera, del lugar de culto, son espectaculares. Y hasta el día de hoy se siguen haciendo íconos de manera tradicional. O sea, el ícono de aquella época hasta hoy, el ícono posta, no ha cambiado absolutamente nada. Se sigue haciendo las mismas imágenes, con los mismos colores, con la misma ropa, con la misma técnica, con lo mismo todo. Yo no sé si el año pasado en pintura yo les puse un video cuando vimos Temple al huevo, ¿no? De un viejo que pinta íconos que muestra cómo prepara el temple a la vieja usanza, digamos. De hecho, fíjense que es tan reglado el lenguaje que tiene que los que pintan íconos no se llaman a sí mismos pintores, se llaman escritores de íconos. No, creo que sí que lo subió. Para mí que lo debe haber subido. Porque lo que están haciendo en realidad es escribir un texto con color, a veces con algunas palabras o letras, qué sé yo cuánto, símbolos, etcétera, etcétera. Si pintan un santo siempre tiene su atributo. Si es San Pedro va a tener una llave por la llave del reino, si es... cosa que uno lo reconozca, porque claro, nadie sabía cómo era San Pedro. Y la Virgen tenía 5 representaciones, la Virgen Madre de Dios, la Virgen Trono de Dios, bueno, ahí tienen sus nombres griegos, la Teotocos, la Virgen Conductora, la Odigitria, por ahí hay más, la Virgen Orante, la Virgen del Seno Grande, que es muy interesante, la Blacherinotisa. Acuérdense esos nombres, pues se los voy a tomar, que es la Virgen que en su seno, o sea, en su centro, tiene al niño. Por eso se llama la Virgen del Seno Grande. Y todas estas se repetían una y otra vez, qué sé yo cuánto. Y bueno, y los de los monjes, los conventos, los vendían hasta el día de hoy. El monasterio más antiguo que se conserva en el mundo funcionando es el de Santa Catalina en el monte Sinaí. Y ahí hacen íconos y los venden y todo el ratatá. Y tienen íconos de la época y siguen haciéndolo exactamente igual, siguen viviendo igual.
De hecho, siguen tan igual que en el culto ortodoxo, el monasterio de Sinaí es ortodoxo, es de este tipo, no es cristiano apostólico romano, todavía en la oración que hacen a la hora de comer, piden por la salud del emperador, que ya no existe más hace 1000 años. 1000 años no, 500, 600 años. Pero los tipos siguen igual, no modificaron ni una palabrita de su rezo. La Virgen de las Victorias, que es la que también le llamamos trono de Dios, donde está la Virgen haciendo de trono de el niño. Estas imágenes, acuérdense, porque van a volver a aparecer y a recontraaparecer durante el medioevo con algunas transformaciones. La Virgen de la Leche o la Virgen de la Ternura. La Virgen de la Leche es la Virgen que está amamantando al niño, y la de la ternura es la que lo está acariciando y que el niño está siempre medio ahí como tierno, digamos. Sí, no eran muy realistas. Otra representación típica es la del mandilón o la Santa Faz. Vieron que cuando iba Dios ahí con la cruz, qué sé yo cuánto, vino no sé quién y le puso un trapo para secar la transpiración y quedó hecha la cara de Dios. Sí, tenía miedo. Sí, se ve que bastante. Que hoy por hoy son reliquias. Bueno, más o menos, miren qué puntualidad, 10:56. A las 11 terminamos, ¿verdad? Más o menos, esto en general es el arte paleocristiano antes de la oficialización y después de la oficialización. Cómo cambió la imagen, o sea, esa imagen romana que veíamos antes, Augusto, esas esculturas, va a desaparecer de la faz de la tierra. No va a desaparecer del todo, porque como justo se cae la parte occidental del imperio, o sea, lo que hoy es Europa, no va a penetrar tan fuerte este tipo de imagen, la imagen oficial, solamente en algunas partes de Italia, qué sé yo, que es lo que va a quedar en Europa de la Roma oriental, sí. Yo había notado, porque vi un video que usted subió, que decía que las imágenes incitaban a la misericordia o a la benevolencia. ¿A qué se refiere? Claro, que muchas imágenes con diferentes pasajes de la Biblia. Pero así por las expresiones, decía. Que como que las expresiones eran... Claro, se trataba de hacer algo con lo que uno se puede identificar, por decirlo de alguna manera, y ver que si San Fulano fue tan bonito, yo también podría hacerlo. Claro, eso no. Claro. Como que se hacían los sufridos, así más caras por ser, algo así también. Porque siempre están así como, parece triste. Sí, eventualmente el Pantocrator, que fue muy de esa época, ahora lo vamos a ver, acá no tengo ninguno, en el prerrománico era bastante cara de malo, digamos. Pero sí, por lo general van a ver que no hay figuras sonrientes ni nada por el estilo. Lo que se procuraba era un misticismo y una solemnidad acorde a que ya se estaba por acabar el mundo y agarrate Catalina. Y eso de andar a las carcajadas y qué sé yo cuánto, es cosa de la vida material, que no es buena. No sé si vieron una película muy linda que se llama El nombre de la rosa. ¿No? Ah, bueno, ustedes lo vamos a ver, porque ahí se ve un poco eso, una historia medieval de detectives, digamos, escrita por Umberto Eco, que capaz que lo vieron por ahí, o lo van a ver en estética seguramente, o en semiótica. Y está justamente el tema de la risa como un elemento disruptivo dentro de la creencia religiosa, como algo negativo, como algo que hay que combatir como sea. Dice, los monos son los que se ríen, nosotros no, decía un abad ahí. El que se ríe no tiene miedo, y si no tiene miedo, estamos al horno, porque la religión se basa justamente en el miedo, a la segunda venida, al castigo, al infierno. Claro.